Bueno, les cuento quiénes me acompañan esta noche. Martín Baccaro es médico, él es presidente del Instituto Provincial de la Salud de Salta, y Gerardo Villalba, ingeniero civil, director de la Dirección de Vialidad de Salta. Bienvenidos. Muchas gracias. Un gusto que estén conmigo en este primer programa de este año. Los he elegido porque ustedes conducen dos reparticiones que son importantísimas para los salteños. Realmente son importantes. En materia de salud hay una gran dependencia de la población salteña del IPS. La mayoría creo que está afiliada al IPS. 275.000. Wow. Muchísimo. Digamos, esos 175.000. 275.000 como con grupo familiar. Con grupo familiar. Incluido. Bueno, ¿cuál es el objetivo fundamental como en tu administración para mejorar la atención de los afiliados del IPS? Porque algunos se sienten vapuleados, a veces por los médicos, a veces por las clínicas. Por ejemplo, te digo, hay una clínica en Salta que hizo una remodelación y habilitó un sector con habitaciones nuevas que tienen una condición, digamos, de habitabilidad distinta, más confort, más moderna, etc. Estas son para OSDE, ¿no? Los del IPS, no, los del IPS tienen que ir a la parte vieja nomás. ¿Por qué? Bueno, porque OSDE es una obra social importante y en cambio el IPS no. El IPS son afiliaditos, son todos empleo público. Digo, si yo, administrador del IPS, digo, o vos me das esas habitaciones para los afiliados del IPS, o te saco todos los afiliados del IPS y no va a tener más afiliados del IPS, esa clínica se funde. Con los de OSDE tiene que cerrar en poco tiempo. Pero existe esa discriminación, es real. Me tocó presenciar, digamos, un acto de esta naturaleza. Entre otras cosas, no voy a abundar en detalle, pero vos conocés bien. ¿Qué se hace para mejorar la atención de los afiliados? También es cierto que existen sanatorios nuevos que tienen una sola calidad de habitaciones. Los dos últimos sanatorios que abrieron en la provincia tienen la misma calidad en todas las habitaciones, y creo que eso responde a una concepción moderna y a una realidad también económica, porque el IPS no paga mal. O sea, el IPS, si vos pensás que una habitación de OSDE ocupa 2 camas y la de IPS ocupa una sola, 2 pacientes de IPS pagan más que uno de OSDE. Con lo cual hay una cuestión de captar cierto público, de elegir cierta población, cierto sector de la población, lo que se llama la BC1, apuntar a ese mercado. Hoy las cosas están cambiando y la gente cuida más sus derechos y elige de mejor manera. Por eso hay clínicas que han invertido de otra manera. O sea, tenemos varias clínicas que han invertido. Vamos a mencionar, por ejemplo, el IMAC es una de esas clínicas, y la otra es la que está... Altos de Salta. ¿Perdón? Altos de Salta. Altos de Salta. Claro, que acaba de inaugurar en septiembre, también con un solo nivel de habitaciones. Digamos, ahora, digo una preguntita ahí que creo que vale la pena. Ahí tenemos un nivel de clínica con todos sus servicios, que comparativamente con el resto, digamos, que históricamente está en Salta, hay un escalón grande, digamos. ¿No se podría pagarle como ABC1 a esas clínicas y como de menor calidad a quienes tienen menor calidad? Sería justo, ¿eh? Hay toda una discusión en Seguridad Social acerca de si la categorización tiene que conllevar un mayor pago. En general se cree que la categorización tiene que conllevar a la mayor elegibilidad, o sea, ser más elegidos por la población, tener el sanatorio lleno, mientras que aquel que no invierte o tiene menor calidad... Pero hay un costo implícito económico que no se puede desconocer. Sí, en tecnología, en formación de capital humano. Seguro, por eso la mayor ocupación... En camas. La mayor ocupación retribuye esa mayor inversión. Hay otros lugares, otras especialidades donde el médico solo opera en ese lugar, en general porque está ligado a que haya hecho una inversión en ese sanatorio, y entonces solo opera en ese lugar. Entonces ahí el paciente tiene que elegir si conservar a su médico o irse a ese sanatorio que le ofrece mayor comodidad, mayor hotelería. Eso con el tiempo va cambiando y lo vemos en lugares, ciudades muy grandes como Buenos Aires, Córdoba, Rosario,
que empiezan los pacientes a dejar al médico y seguir a los sanatorios. Hablando de internación, cuando un paciente del IPS o de cualquier obra social, ¿no? Pero en nuestro caso nos centramos en el IPS, era internado por una operación, por una cirugía, inmediatamente después o apenas terminada la operación le entregaban al familiar un listado que uno nunca podía comprobar si es cierto o no. Uno tiene que confiar en la buena fe de la gente. Eso cambió, Sí. porque han tomado, que fue una medida tuya, esa de evitar que intermedie, digamos, el familiar y que se la entienda la clínica con el IPS y el IPS verifique realmente si lo que le entregan es lo que corresponde. Sí, sí, también era imposible para el IPS controlar desde un mostrador si el paciente requería o no ese medicamento, que lo único que tenía era una receta, porque no se podía esperar a que vaya un auditor, verifique. Entonces era también trabajar a ciegas de los dos lados. Ni el afiliado, ni el familiar, ni el IPS podían estar sabiendo si lo que se pedía era necesario o no. Y de hecho había un problema mucho más grave, que es la devolución. Ninguno de nosotros aceptaría que nos den medicamentos que devolvió otro paciente. Entonces, eso generaba que se pedía una cantidad determinada, había cosas que no se usaban, y el IPS no podía aceptar la devolución por parte del familiar o del paciente, ni de la clínica, con lo cual el gasto era mucho mayor de lo que requería el paciente. Hace ya muchos meses que esto no existe más. Nosotros acordamos con los sanatorios, fue un trabajo muy largo que se originó antes de mi gestión. Nosotros tuvimos la suerte de poder coronar esta gestión, este trabajo de técnicos de las dos partes, de los sanatorios y por supuesto del IPS, y está funcionando ya hace muchos meses con éxito, digamos, con mucha, sobre todo respetando el tiempo de la familia. Cuando uno interna, un familiar se interna, así sea para un hecho agradable como un nacimiento, uno debería estar cerca de su familiar y no haciendo trámites de autorización. Hace muchos años ya que el IPS autoriza las internaciones desde la clínica. Eso fue en el año 2004, que ya no había que ir más al IPS a hacer la autorización de la internación. Se hace online, digamos. Se hace online. Y hoy, digamos, ya hace varios meses que tampoco hay que ir a buscar los medicamentos. Y hay un mecanismo de repago, o sea, de pago a las clínicas que es modulado. Que eso me lo podés comentar en el próximo bloque, por favor. Contame, ¿te viste sorprendido con los eventos de la naturaleza que vienen, digamos, de regalito desde Bolivia? Esto no es discriminatorio, tiene que ver con la realidad, digamos, del clima. Claro, y de las pendientes que vienen desde el norte. Más allá de las propias cantidades de lluvias, inundaciones provocadas en cada lugar de Salta. ¿Te sorprendió? Sí. ¿Cómo te encontró? No, en realidad hace muchos años que estoy en esto y hay años que llueve más que otros y hemos pasado otras veces también momentos muy críticos. Si bien es cierto que es una creciente totalmente extraordinaria en el caso del río Pilcomayo concretamente, donde alcanzó niveles que, según tengo entendido por los que me dijeron de la Secretaría de Recursos Hídricos, son niveles que hace casi 50 años que no se veían. O sea, han superado todos los niveles por lejos, por mucho tiempo. Con el agravante que a medida que pasa el tiempo, en estos ríos te diría que de poca pendiente, por no decir de llanura, comparado con lo que viene en Bolivia, de la zona de Villamonte, donde hay más pendiente, allá produce mucha erosión y todo ese sedimento acá decanta, empieza a depositarse, son millones de toneladas de sedimento para que uno se dé una idea de la magnitud del sedimento. Entonces por ahí en algunas oportunidades el cauce, el fondo de cauce, levanta su nivel de sedimento, se colmata. Lo podemos ver acá cerca, no tenemos que irnos al Pilcomayo, por ejemplo, muy cerquita de Rosario de Lerma, con ver el río Rosario, te das cuenta. Yo me acuerdo cuando era chico, o podés ver imágenes viejas de Google, que entrando en internet se puede hacer eso, y te das cuenta cómo el fondo de cauce está más alto que antes. Entonces pasan lugares como Huachipa, que el pueblo ha quedado más bajo que el río, en ese caso por otras cuestiones, por la presencia del dique Cabra Corral, que también ocasionó el mismo efecto, o sea,
disminuye la velocidad del agua por la presencia de un dique aguas abajo, y eso ocasiona sedimentación. Y bueno, el puente que hay para cruzar el río Guachipa, que es un puente muy largo, hay fotos en Vialidad donde pasaba el camión cargado con una máquina arriba por debajo de ese puente, y ahora es imposible porque el sedimento está casi rozando el puente. Gerardo, tengo que ir a un corte. ¿Seguimos en el próximo bloque? ¿Cómo no?